Bueno, va a ser muy difícil superar lo que dijo acá el compañero Domingo Rodríguez, que realmente dio una clase magistral, ¿no? Por temas que él conoce muy bien y los tiene muy bien pensados, muy bien articulados y muy bien pensados. De todas maneras, siempre se puede agregar algo, o como comentario a lo que él admirablemente dijo, o como acompañamiento de eso, ¿no? Yo creo que una cosa que me parece interesante hacerlo, al menos siquiera una vez, es ver cómo se forma la mente de General Perón. Cómo Perón se acerca a estas concepciones que en su fruto último son esto de la tercera posición, las tres banderas, la defensa de la formación de un movimiento nacional que representa la entraña profunda de una patria, ¿no? Y, nuevamente, el tema de la estirpe, ¿no? Y la continuidad de una estirpe. No solo la solución buena, por supuesto, pero no solo la solución de un problema actual y concreto, que sí, eso está entendido y comprendido, porque Perón es un hombre de gobierno, un hombre de acción, pero sino que eso está sostenido, apoyado, cimentado sobre una estirpe, un territorio, una nación, es decir, una estirpe, un territorio, un pueblo, una patria y una nación, sin la cual el Estado, si no están estas condiciones, el Estado se convierte en un mero ente jurídico revocable, es decir, el Estado es una audimbre de elementos jurídicos orgánicos, ¿no es cierto?, para el funcionamiento de algo. Pero si no tienen estas cosas atrás, no tiene sentido. El Estado tiene sentido en cuanto representa la continuidad de todo esto. Y evidentemente en la mente de Perón eso aparentemente estuvo siempre, porque el documento más viejo al respecto, salvo algún relato de él, de su madurez y demás, el documento más viejo que yo conozco es una carta que me dio una vez un sobrino nieto de él, y yo se la regalé la fotocopia, se entiende, a Fermín Chávez, que es una carta de Perón de diciembre de 1918 a su familia, que estaba en Santa Cruz, en el campo de Santa Cruz, y ahí Perón hace un comentario sobre el final de la Primera Guerra Mundial. Y como, bueno, todos saben que una abuela de Perón, Dominga Dutte, era vasca francesa y demás, pues se llama Juan Domingo por la abuela que se llamaba Dominga Dutte, era francesa, ¿no? Que había una simpatía por Francia, una simpatía sentimental por Francia en la Primera Guerra, y Perón dice que yo no estaría tan contento en su carta de 1918, Perón tenía 23 años, estaba por entrar a la escuela de guerra, de la cual fue alumno distinguido, dicho sea de paso, más adelante, y ya en una frase está presente la claridad de Perón desde el inicio, y dice: yo no estaría tan contento por el triunfo de los aliados, estamos hablando de 1918, Primera Guerra, porque aparece un enemigo que el día que muestre las uñas nos va a traer graves problemas. Y efectivamente, como todos saben, en la Primera Guerra Mundial se incorporó Estados Unidos al conflicto, que entró al final. Estados Unidos no entró en el 14, entró en 1917, después de haber proclamado una neutralidad absoluta. El presidente Wilson dijo que los norteamericanos tenían que ser neutrales no solo en la opción política, sino en la opción mental, que directamente no podían ni moralmente podían estar involucrados en la guerra. Y terminó siendo el elemento decisivo en 1917, por cuestiones que, bueno, yo creo que por una cuestión con la Reserva Federal, que él entró en 1911, hizo entrar a su país en 1911 en este sistema de la Reserva Federal, y Perón percibe esto, quizás sin saber ese dato, no sabemos si Perón lo sabía o no en 1918 eso, pero sí vio que aparecía un nuevo enemigo, que iba a traer dolores de cabeza, y efectivamente los trajo, ¿no? Los trajo, sí, por supuesto que los trajo. Ahí ya estaba. Ahora, después, él
bueno, tiene una formación en la escuela de guerra. Él venía, no nos olvidemos que él también hizo el liceo y estuvo en el colegio militar, en fin, que tenía formación militar desde muy joven, una formación que a partir de 1892 el ejército argentino dejó la formación militar francesa, nosotros heredamos la de España, hasta 1853 tuvimos una formación militar que era la que venía de arrastre de España, no tenía un perfil propio, quedó la guerra de independencia, se dejó atrás el modelo español y quedó una especie de milicias. A partir de 1852 se incorpora el modelo francés. Prueba está, eso se ve en los uniformes. Si ustedes miran los uniformes del ejército argentino, van a ver que el uniforme de la campaña del desierto, de la guerra del Paraguay, es un uniforme de estilo francés, con el kepi francés, la chaqueta azul, la bombacha roja, la mamocha colorada, ¿sí? Todo esto es del ejército francés. Ese modelo se interrumpe en 1892, cuando en 1870 Francia pierde la guerra franco-prusiana, y casi 20 años después, en 1892, las autoridades deciden cambiar el modelo francés, que había quedado relegado, y tenían dos opciones, o el modelo inglés o el modelo prusiano, porque el modelo norteamericano todavía no existía. Entonces, en esa opción hubo una discusión y curiosamente un general con apellido inglés, Jones, general Juan Jones, comandante del ejército, decidió tomar el modelo prusiano y se tomó el modelo prusiano. Bueno, Perón, como Sabio, como Mosconi, como Riccieri y otros, tuvo esa formación, la formación del modelo prusiano, que siempre elogió Perón en todo momento, y por supuesto cada formación militar suponía una formación doctrinal. La formación técnico-militar, cualquier ejército del mundo la da, es decir, cómo funcionan las armas, las nuevas estrategias, esto es natural a los ejércitos, el manejo de las armas. Pero la doctrina no, la doctrina es otra cosa. Entonces, la doctrina del modelo militar francés suponía dos cosas, o el modelo de Napoleón y luego de Napoleón III, o bien el modelo de la Revolución Francesa, o una combinación de ambos, o una combinación bizarra de ambos. Cuando queda eso disuelto en 1800, cuando la guerra franco-prusiana, cuando Francia pierde la guerra frente al Imperio Alemán, a lo que se proclama luego Imperio Alemán, el modelo francés se desinfla un poco y queda en vigencia el inglés y el emergente prusiano. Ahora bien, el modelo militar inglés obviamente suponía el tema del libre comercio y del liberalismo económico de puertas para afuera, porque Inglaterra practicó el liberalismo económico de puertas para afuera, nunca de puertas para adentro. De puertas para adentro es del más riguroso estatismo y proteccionismo, del más riguroso, hasta el último detalle. El Ministerio de Economía está subordinado al Ministerio de Defensa, igual que en Estados Unidos. Es decir, hay un proteccionismo absoluto, intervención del Estado hasta la última, pero para afuera no, porque es lo que se vende como producto afuera, para que los demás abran las fronteras, pero ellos no. Entonces, el modelo prusiano tenía una característica inquietante para estos poderes, pero beneficioso, por supuesto, para los ejércitos nuevos que querían tomar una doctrina, ¿no? Porque la doctrina prusiana inculca el patriotismo. Y entonces, si a una persona le da clase de patriotismo, y nació en Argentina, difícilmente diga, bueno, me voy a ir a Taiwán a ejercer el patriotismo, porque no va a encajar, va a ser un traje que no le va a quedar a medida. El patriotismo se ejerce en el lugar donde uno está, o en el lugar de los afectos, que es la patria. Entonces, el enseñar patriotismo no es ideología, es una práctica, porque el patriota ama a su tierra, no lo ama según la ideología, sino ese impulso principal, que no es ideológico, que es el amor a la tierra, y la pertenencia a una estirpe y a una tradición. Bueno, en este modelo se formó Perón. Pero además de haberse formado en ese modelo, es curioso, jamás criticó el modelo prusiano Perón, sino que lo elogió, siempre lo elogió.
desde que se lo escuchó hablar de esto hasta que se murió, siempre lo dijo. Quizá porque percibió esto, que percibió esta formación, percibió esto de que el aporte del patriotismo como doctrina es buena en sí misma, porque no es ideológica, ¿no es cierto? Entonces, cuando entró en la escuela de guerra, que probablemente ahí coaguló esta idea, la formación militar del orden cerrado y todo eso ya la tenía, porque había aprendido en el colegio militar, pero la formación superior la hizo en la escuela de guerra. Y ahí fue el alumno distinguido de él tuvo dos profesores muy buenos, y con los cuales tuvo muy buena relación además. Uno era un general zarista, el general, a pesar de su apellido era ruso, el general Conde von Schwarz, que era profesor en la escuela de guerra y que había venido a partir de 1918 por la revolución bolchevique. Ese era uno. Y el otro era el general Franz von Faupel. Faupel había sido profesor del liceo militar acá, antes de la guerra, de la Primera Guerra. Había sido profesor del Colegio Militar Argentino en Argentina y en Chile, antes de la Primera Guerra, y cuando termina la Primera Guerra vuelve otra vez a América. Él se va, Faupel se va a combatir en la Primera Guerra, termina la guerra y se vuelve nuevamente y es profesor en las escuelas de guerra de la Argentina, de Chile, de Bolivia y del Perú. Uno de sus alumnos distinguidos, con quien después trabó amistad, era Perón. Trabó amistad con Perón como alumno distinguido de él. Perón ahí preparó unas tesis militares muy interesantes, una sobre la guerra franco-prusiana, y estudió en profundidad lo que él siempre habló del pueblo en armas, la nación en armas, que eran del general Colmar von der Goltz. Perón estudió a Clausewitz, estudió a todos, por supuesto a todos, pero él puso el acento sobre el general von der Goltz, Colmar von der Goltz, y el general Conde von Schlieffen, fueron sus verdaderos maestros, ¿no? Y escribió esto sobre la guerra franco-prusiana y escribió una monografía muy interesante, estrictamente militar, sobre la batalla de los lagos Masurianos o la batalla de Tannenberg de la Primera Guerra, que la comparó con la batalla de Cannas, ¿no? La batalla romana de Cannas, la batalla de cerco y aniquilamiento, ¿no? Que es una idea que lo acompañó siempre a Perón en su pensamiento político. Y él lo dice: yo en política soy un aficionado, en lo que soy un profesional es en la conducción. Es decir, Perón profesionalmente era un militar y pensaba como un militar. Es decir, es un político, de hecho lo es, no estamos poniendo en tela de juicio esto, ni dudando de esto, pero la mente de él es una mente militar. Perón plantea toda situación desde el realismo de una mesa de operaciones. Perón dice: el enemigo está acá o está allá. A ver cómo hacemos para conjurarlo o cercarlo, en lo posible cercarlo y aniquilarlo. Si no lo podemos hacer, vemos cómo lo podemos conjurar. Toda la vida pensó así. Ante cada situación que se le presentaba, él actuaba de este modo. Lo presentaba como se presenta en una mesa de harina. Los que han estudiado o pueden haber estudiado teoría militar saben que las batallas se presentan primero en una mesa de harina. Se traduce la realidad a ese plano teórico para volverlo a la realidad, ¿no? Pero cuando se plantea eso en la mesa de arena, se plantea sobre el realismo, no sobre las suposiciones, si no se pierde la batalla. Es un problema de vida o muerte, porque se pierde o se gana. Y esta mentalidad la tuvo Perón siempre. Ahora bien, eso digamos que es la formación y la predisposición de Perón. La otra cosa es lo que en el prólogo, cuya lectura recomiendo, de la primera biografía de Perón en 1952, que escribiera Enrique Pavón Pereira, creo que es del 52, se publicó en el 53 o ahí, o en el 54, pero el prólogo se lo hizo el que entonces era embajador argentino en Paraguay, Ernesto Jiménez Caballero. Ernesto Jiménez Caballero, un escritor español, que fue capitán de la Falange Española y uno de los fundadores de Falange, con José Antonio Primo de Rivera, Onésimo Redondo, Ramiro Ledesma Ramos y bueno, Rafael García Serrano, es decir, el grupo fundador de Falange.
y Jiménez Caballero venía muy frecuentemente a Buenos Aires, pues tenía amigos acá, y Pavón Pereira le pidió que le hiciera el prólogo a esa biografía. Y lo definió a Perón de una manera, para mí, extraordinaria, en una sola frase. Dijo que Perón era el cruce genial de cultura europea con picardía criolla, en un político como América no ha dado jamás. O sea, lo puso por encima de Bolívar, lo puso por encima de todo. Dice que era un político como América no ha dado jamás. Eso es lo que dice Jiménez Caballero en ese prólogo. Y yo creo que realmente acertó. Yo tuve una vez una discusión con un coronel, un gorila de zoológico, en fin. Sí, un gorila orgánico, ¿no? Glandular, hormonal, que era el coronel Guevara, ¿no? Que Perón le llamaba el Tú Guevara para distinguirlo del Che Guevara, el coronel Guevara, que escribió varios libros de chismes, ¿no? De militares, de chismes, fue secretario de Lonardi, y lo compara a Perón con el viejo Vizcacha. Yo le repliqué que evidentemente había un señor que seguramente usted debe conocer, pero no lo conocía porque son ignorantes, eso es común denominador, que Jiménez Caballero, que lo había comparado, había usado el término de picardía criolla en Perón, pero en función de una inteligencia superior, porque entonces pícaro era Menem también, y Menem el desastre que nos dejó. No basta la picardía, hay que ser inteligente además, ¿no? Las cosas van mal. Pero este tonto, porque era tonto eminentemente, el coronel Guevara era esencialmente tonto e ignorante, no veía más allá de sus narices o más allá de la visera de su gorro, ¿no? Más allá no podía, se le nublaba el panorama. Entonces entendía mal, porque veía la picardía de Perón, que efectivamente existía, pero que no agotaba. No se agota el pensamiento de Perón, diciendo que Perón era vivo. Sí era vivísimo, pero además era inteligente, porque ser vivo no basta, no es suficiente, no se construye con la viveza. Se sale de situaciones difíciles con la viveza, pero no se construye. Yo creo que esos elementos son fundamentales en Perón. Esa picardía criolla le viene a Perón de una comunión con la tierra, que él la tiene no solo por donde nació, bueno, esa discusión de si nació en Roque Pérez o en Lobos, de cualquier manera son 25 kilómetros de diferencia, no es nada. Si nació en la casa de Roque Pérez o nació en la casa de Lobos, tanto da para el caso, en la misma región, en el mismo lugar. Perón es un chico que a los 5 años estaba subiendo a los caballos, y los que hemos vivido esa experiencia desde chicos, yo me he criado prácticamente en el campo, sé lo que es subir a un caballo a los 5, 6, 7 años, 8 años, y soy jinete a pesar de los años que tengo, eso marca una compenetración profunda con la tierra. Y Perón, acuérdense que Perón se sabía casi de memoria, si no se lo sabía de memoria, pero por lo menos casi todo de memoria, el Martín Fierro lo citaba cada rato, y tenía esa compenetración con el hombre de campo que le daba ese tono de profundidad con la tierra, que no lo da necesariamente la ciudad. La ciudad no lo da, no puede estar muy bien formado, muy bien orientado y haber estudiado mucho, pero ese contacto con la profundidad de la tierra solo sale de allí, no sale de las ciudades. Ni tampoco sale de los estudios, aunque los estudios lo pueden completar o no. Uno puede completar estos estudios, estudiar eso en profundidad, pero hay que vivirlo siquiera alguna vez, o por lo menos intuirlo, porque si no hay un vínculo que no se entiende. Hay un caso muy curioso que hay que citarlo, en el siglo XIX es Rosas. Si hay algo que lo caracteriza a Rosas, no es su condición social, no es eso, es la comunión profunda con una tierra y con un personaje que merece una charla aparte, una cosa aparte, o un libro si es necesario, que es el tema del gaucho, que yo creo que es la síntesis más profunda y más misteriosa que engendra un paisaje y una cultura y una civilización en un determinado lugar geográfico. Creo que el gaucho es una cosa muy especial, pero eso, no me voy a extender sobre eso, pues si no sería una conferencia sobre el gaucho y no viene a caso, pero sí conviene señalarlo con Rosas y con Perón, porque la vinculación es esa.
esa vinculación profunda existe. Y Perón la dice. Perón la dice y la mantuvo toda su vida. Ustedes lo van a ver leyendo los relatos de él, los relatos biográficos y las entrevistas que eran hechos, donde siempre menciona el caso del Chino Magallanes, de Sixto Magallanes, que era un peón que tenía, que después se lo llevaron al sur cuando los padres compraron una estancia en Santa Cruz y demás, y toda esa vinculación con la tierra, Perón la sentía, y además el hecho, que eso es fortuito, el padre de Perón fue juez de paz de Lobos, y en la casa de él, la casa museo de Lobos, que es bueno visitarla alguna vez, en la calle se llama hoy Juan Perón, antes se llamaba Buenos Aires. En esa casa museo hay un saloncito al final del museo dedicado a Juan Moreira, porque la calavera de Juan Moreira, el cinto de campo de Juan Moreira, la rastra de Juan Moreira, los dos trabucos, el facón y la daga de pelea y el facón de Moreira, están allí en el Museo de Perón de Lobos, en la última salita están. Eso se lo regaló el juez de paz cesante al juez de paz entrante, que era el padre Mario Avenio Perón, que era el padre de Perón. Le entregó esas cosas de Moreira. Moreira murió y está enterrado en Lobos. Le entregó eso y quedó en la familia, quedó en la casa. Después, cuando se hizo museo, eso se puso así. El padre lo donó al Museo de Luján, pero después volvió al Museo Perón y bueno, tuvo una serie de ideas y vueltas. Ahora está allí en Lobos de nuevo, después de haber estado en el Museo de Luján. Esa vinculación con Moreira, que bueno, es un personaje Moreira porque es un caso típico del paisano perseguido, parece una ¿cómo se llama? Una prefiguración de Martín Fierro. Es decir, parece que es Martín Fierro que le pasaron todas estas cosas, muy parecido al problema que tuvo Moreira, ¿no? Hijo de un mazorquero, fue el padre de Moreira mazorquero. Bueno, todo esto Perón lo bebió en su más tierna infancia. A eso incorpora una cultura europea, sobre todo de tipo militar e histórico. Por supuesto, hay algo que no lo digo, pero es tácito. Perón era un hombre muy inteligente. Es decir, Perón era un hombre de una gran inteligencia. Tenía sobreabundancia de neuronas, ¿cierto? No hay ninguna duda. Era muy inteligente y como toda persona muy inteligente le bastaban pocos elementos para darse cuenta de ante qué situación estaba. Eso es natural. Bueno, eso se lo dio Dios. Eso no se lo dio el lugar de la nación ni nada, se lo dio Dios. La combinación de todas estas cosas forma ese perfil, digamos, histórico ya de Juan Perón. Pero hay un profesor que acá, el amigo es discípulo de él, y yo también, que fue uno de los hombres más eminentes que dio no solo la Argentina, sino el peronismo, sin duda, que es el profesor Carlos Di Sandro. Él tiene un folleto muy breve que se llama Perfil histórico de Juan Perón, ¿no? En donde el doctor Di Sandro usa una palabra muy fuerte, pero después la vamos a retraducir. Él dice que Perón es la prosopografía profunda de la patria. Bueno, es el rostro profundo de la patria. Eso es lo que dice el doctor Di Sandro. Dice que Perón es casi una figura mítica. Yo creo que eso hay que suscribirlo siempre y cuando se sintonice bien lo que uno está diciendo, ¿no? No es una figura retórica, sino que es una cosa muy concreta. Yo creo que está refrendado por estas cosas que yo dije o que estoy diciendo acá. Es decir, todos esos elementos hacen que la figura de Perón es una especie de encarnación de lo argentino. Y por ende, no solo de lo argentino, porque lo argentino es una expresión de esto que el amigo acá ha señalado, de una estirpe que viene de Grecia, que pasa por Roma, que pasa por el Sacro Imperio, que pasa por el Imperio Español y que termina en América. Todo esto está presente en Perón. En forma, primero inconsciente, pero después es consciente. Yo creo que Perón es consciente de todo esto, por eso lo dice, cuando puede lo señala. Piensa así, siente así y se siente muy cómodo en eso Perón. Es decir, uno nota en Perón, en la exposición, en sus escritos, en sus cosas, que en Perón no hay esfuerzo en decir lo que dice, le brota naturalmente. Es decir, uno a veces nota en la prosa de un hombre, de una persona, el esfuerzo que tuvo que hacer para que le salga más o menos bien,
o el esfuerzo que tuvo que hacer para que ni siquiera le salga bien. En cambio, en Perón parece que todo esto fluyera naturalmente. Uno lo leía a Perón, la prosa de Perón generalmente es muy clara, muy cartesiana en el sentido de que es racional y clara, pero que tiene un trasfondo, no se agota en lo racional, y creo que esa potencia viene, bueno, evidentemente de que es una persona muy inteligente, esto no hay ninguna duda. Cuando uno empieza a compararlos, en fin, cuando compara con otros militares que ha conocido, y todos quedan mal parados antes de Perón, porque a Perón le sobran neuronas, pasa todo se arrasa con todos. Y ahora bien, de esto indudablemente él era consciente, ¿no? Y yo creo que su doctrina es el fruto de, primero, estas condiciones naturales, y después de una meditación sobre la historia patria, más el aporte de los movimientos nacionales europeos del siglo XX. Es decir, primero hay un replanteo, un revisionismo personal, en el caso de Perón, de la historia patria. Perón, acá el amigo dijo hace un rato, la de 1810 decía, bueno, es un episodio. Perón consideraba que sí, que lo de 1810 es un episodio más en una historia que empieza con el desembarco de Pedro de Mendoza en el Río de la Plata y la fundación de Santiago del Estero, es decir, por decir las primeras ciudades sobre el territorio argentino. Que eso es, nuestra historia es eso, no es 25 de mayo de 1810 para acá. Es decir, eso lo tiene muy claro Perón y dice, nosotros representamos a la patria vieja. Cuando Perón dice la patria vieja, no habla como los historiadores liberales de la segunda mitad del siglo XIX, argentinos, que dicen la patria vieja la del 25 de mayo de 1810. No, para Perón la patria vieja es lo que viene desde la fundación de las ciudades hasta acá, y en ese legado que nos viene de España. Por eso yo les pido que alguien debe tener esa grabación, yo la tengo en casa, en el caso de que nadie la tenga, su discurso sobre la cuarta fundación de Santiago del Estero, de 1953, en donde Perón no solo proclama una doctrina para la infancia o para la niñez que se opone absolutamente a todos estos delirios y aberraciones ideológicas que nos quieren imponer ahora, llamadas ideología de género y demás, todas esas aberraciones quedan borradas por lo que dice Perón sobre la niñez en el cuarto fundación de Santiago del Estero. Y además dice que la llegada del conquistador español y la fusión con el hombre de la tierra forman un perfil propio, pero que no puede ser separado de aquello de donde viene, que venimos de esa tradición, que muy bien dijo acá el amigo, de Grecia, de Roma, eso, sin ninguna duda es así, y que España nos trae, pero sobre una tierra nueva, con una energía nueva. Esta tierra no es Europa, como territorio no es Europa, pero está fecundado por este principio espiritual que nos viene, sí, de la antigua Grecia, de Roma y de la cristiandad, y que España es el vehículo, el puente, ¿no?, que hace que nos trae acá. Sin eso sería inconcebible. Con lo cual, Perón establece una distinción muy clara entre los incipientes indigenismos que hoy padecemos, que son monitoreados por poderes que no quieren el bien nuestro ni el bien de ninguno de nuestros países, sino que son de los hostis, como dice acá el amigo, de los verdaderos enemigos de las patrias nuestras. Los indigenismos esos son disolventes. Perón busca la integración y no la disolución. Y no hay integración sino un principio espiritual genuino que lo sostenga. De eso se da cuenta. Lo va diciendo, lo va pensando y lo va diciendo. A pesar de la formación. Él tiene una formación militar, por supuesto, con los militares prusianos, que eso es lo bueno. Pero después tiene una fundación, porque el ejército nuestro, no se olviden que la refundación de nuestro ejército pasa por las manos de los Sarmiento y de los Mitre. Y la escuela militar nuestra, en la parte local, era mitrista. Esto es así. Y uno de los profesores de Perón es el general José María Sarobe, que es un
militar muy interesante, por supuesto ya tiene formación prusiana, pero viene arrastrando ese mitrismo anterior. Perón tiene esa formación, pero se da cuenta. Ahora, en estos últimos años, apareció la biblioteca de Perón, no la que estaba en España, sino la que estaba acá. Hay un tipo que se encargó de eso, bueno, en fin, aparecieron los libros. Yo vi la nota con los títulos y vi la foto de los títulos, y curiosamente Perón empezó a juntar libros sobre el revisionismo histórico antes de que apareciera el Instituto Juan Manuel de Rosas, porque esta biblioteca está formada en los años 20 e inicios del 30, y llega hasta el 38, pero el 38 se fundó el Instituto Juan Manuel de Rosas, de manera que es anterior a la oficialización del revisionismo. Están las obras de Quesada, Perón lo leyó a Quesada, evidentemente, y es probable que a través de Quesada haya llegado Spengler. Hay dos posibilidades: o llegó a través de Quesada estudió en Alemania y donó su biblioteca, que no se la aceptaron acá, cuando donó la biblioteca Ernesto Quesada no se la aceptaron acá, y la donó a Alemania, al Institut zur Zeitgeschichte de Historia Contemporánea de Múnich y al Iberoamerikanische Institut de Berlín. Donó a esos dos lugares. Yo vi esa biblioteca en Berlín, no la vi en Múnich. De todas maneras, es decir, Perón llegó al conocimiento de Spengler. Quienes hayan leído los diálogos de Perón con Pavón Pereira van a encontrar allí que Perón cita los años decisivos de Spengler y cita la decadencia de Occidente. Por una cuestión fortuita, la persona que se encargó de hacer el allanamiento en la quinta 17 de octubre, cuando se hizo la investigación esta sobre el cheque de la cruzada y demás, del cual salió absuelta la señora Isabel Perón. Bueno, era un conocido mío y le tocó hacer el inventario de la quinta, y ahí me dijo lo que había visto. No son los retratos dedicados, muchos de ellos muy interesantes, sino además las anotaciones de Perón al margen de la decadencia de Occidente, de años decisivos de Spengler, y de estudio de la historia de Toynbee, que Perón la tenía completa, los 28 volúmenes, con atlas, todo eso, y tenía anotado esas obras. Eso estaba, me lo dijo la persona que hizo el inventario, pero lo curioso fue los libros que tenía acá Perón, ¿no? Es decir, cómo en eso uno va descubriendo la formación intelectual de Perón, que tiene lo que le viene por la tierra está, lo que le viene por la inteligencia está, pero la formación de él es esa, es prusiana y es dentro de la escuela militar. Perón es un hombre de formación militar, no hay ninguna duda. No es un hombre, no es de formación en comités políticos, no, es un hombre de formación militar. Y su historia, y la historia la conoce a través de la puerta militar. La amplía, pues es un hombre culto, pero su entrada es por el lado militar. No se puede entender a Perón sin su grado militar. No se lo puede entender. Bien, eso en cuanto al origen, naturalmente, es decir, las obras que nosotros conocemos de Perón, su conducción política, su último proyecto nacional y todo eso es el fruto de Perón. Perón, como hombre de Estado, tiene dos aspectos: el aspecto doctrinario y el aspecto práctico, es decir, es un hombre que tiene que gobernar, y los países para gobernarlos se gobiernan de modo práctico, no de modo teórico, pero en que ambas cosas se combinan y se complementan. Eso es lo que vemos en la obra de él, que supongo que se irá repasando acá en las distintas reuniones que hagamos, pero yo quería señalar, así como introducción, cuál es la formación y cuál es la mente de Perón. Insisto, sin el gaucho, sin la formación europea y sin la formación militar, Perón tendría el talento y la inteligencia, pero no habría podido desarrollarla por ese lado. Es decir, Perón, en la formación es fundamental esto, esas tres cosas. Perón es un hombre de la tierra profunda, es la voz profunda de la tierra. Por eso no se va y se convierte en mito. Es decir, el hecho de que Perón esté muerto y que siga gobernando, aunque sea
digamos, por mentirosos que se atribuyen condición de peronista y dicen, no, yo soy peronista, no lo son, hacen lo contrario, pero tienen que decirlo porque es una especie de talismán mágico y la cosa que asombra a los europeos, eso me consta, los europeos se muestran asombrados porque dicen, no es posible que alguien que haya muerto hace 40 años siga gobernando el país desde un cajón y sin que le dejen hablar porque esconden sus obras. Entonces es una cosa muy extraña que un cadáver, es decir, digamos, hablemos en términos estrictos, que un cadáver guíe la historia argentina y que inspire a la gente a decir, nosotros estamos hablando de un hombre que ha muerto y los vivos están muertos. Es muy curioso porque parece que la realidad profunda se tomara venganza contra la realidad aparente. Alguna vez yo dije, en algún momento acá o en otro lado hablando sobre la última batalla de la Segunda Guerra Mundial, que curiosamente los vivos, los que murieron, son los que hacen que los que ganaron sean famosos. Es curioso, los héroes son los que murieron, no los que viven. Curiosamente, los que se convierten en mito son los que han muerto y no los que han... Entonces, es decir, pasan los políticos. Menem lo recordamos por los dolores de cabeza y los dolores de bolsillo que nos trajo y las desgracias que trajo. Lo mismo podríamos decir de los Kirchner, por lo mismo podemos, bueno, el día que hagamos la historia de esto, en fin, mejor abstengámonos porque ya huele mal la cosa, es decir, ya tiene mal olor, pero bueno, es decir, y tenemos permanentemente que recurrir al pensamiento de Perón y seguimos hablando de Perón y seguiremos hablando de Perón. ¿Pero por qué? ¿Porque no hay otro? No, no es porque no hay otro, porque aunque hubiera otro, tendría que retomar las banderas de Perón. Aunque hubiera otro, aunque apareciera otro, tiene que ser como Perón, porque si no, no habría, es decir, lo de Perón es definitivo, porque no pertenece a una circunstancia, eso hay que entenderlo, no es una cosa circunstancial. Menem puede ser circunstancial, mal o bien, para mí mal, pero digo, no importa el juicio moral que yo tenga, pero es circunstancial, pasa y no sirve. Recuerden Ilia. Se ha hablado maravillas de Ilia y sin embargo ni con aire comprimido se lo logra mantener vivo a Ilia. Ilia es un muerto, un cadáver político, pero Perón no es un cadáver, Rosas no es un cadáver y Mitre es un cadáver aunque tenga poder porque dejó de guardaespaldas un diario, porque Mitre se murió pero dejó de guardaespaldas un diario. Aún así tienen poder, pero no hay un mito. ¿Dónde está el mito de Mitre? ¿Alguien lo conoce? Yo no lo conozco. Entonces, es decir, su pensamiento está vivo porque hay un diario que lo respalda y porque hay intereses que lo respaldan, pero se quitan esos intereses y desaparece como un fantasma. En cambio, lo de Perón no desaparece como no desapareció lo de Rosas, porque pertenecen a eso que yo, a falta de un vocablo mejor que a alguien se le pueda ocurrir, yo le llamo el perfil de las patrias profundas. A eso pertenece Perón, o sea, eso cuando llega no se va, es como si alguien me dice, no, la obra de Bach se va. No, perdón, Bach vino para quedarse. Hoy, mañana y pasado. No se va nunca más. El pensamiento de Platón vino para quedarse. Sí, pertenece al pasado. No, pertenece al pasado, al presente y al futuro. Es eterno. No sé si soy claro en esto. Pero alguien aquí quería hacer una pregunta, sí. Con el nombre de la Tierra, ¿qué es lo que vendría a ser como... ¿Perdón? Cuando así con lo de Perón, que es un nombre de la Tierra, sí. Es un nombre telurocrático. Bueno, si uno quiere usar esos términos, sí. Yo quiero decir que, evidentemente... que él viene del ámbito de nació en el campo, Sí. Eso, es fundamental. O, digamos, es una circunstancia feliz que así sea. Que uno tenga muchas generaciones acá o que haya nacido en el campo son circunstancias felices. Yo no me quejo de tener muchas generaciones acá, más de casi 300 años de Argentina. No me quejo de eso, me siento muy contento y muy cómodo. Pero porque eso permite percibir cosas que por ahí otro no lo puede percibir. Y él lo percibía desde chiquito, eso es evidente. Ahora, ¿eso es una fuerza telúrica? Sí, es una fuerza telúrica, pero no es solo una fuerza telúrica porque es un depósito, es decir, es el lugar donde se apoyan esas realidades superiores que nos exceden y de allí germinan. Si no encuentran ese apoyo, eso que los alemanes llaman Urgrund, porque el Grund es el cimiento y el Urgrund es lo que está debajo del cimiento. Los que han estudiado filosofía como él saben a qué es lo que estoy diciendo. Eso que está debajo del cimiento es lo que permite la solidez del cimiento. Entonces,
el conocimiento fecunda sobre una tierra no solo fértil, sino firme. Y eso son las características que indudablemente Perón las tiene, eso no hay ninguna duda. Alguien me dirá Rosas, y entonces Rosas, sí, Rosas también las tiene. Rosas no tiene la cultura de Perón, esa es una realidad, no la tiene, no la adquirió, no tenía la oportunidad, además tuvo que recurrir a Pedro de Ángeles, que era inteligente. Rosas no hay ninguna duda que era inteligente, porque ponía en jaque, puso en jaque a Francia y a Inglaterra, que eran las dos potencias, la primera potencia del siglo, que era Inglaterra, y la segunda, que era Francia, las puso en jaque un hombre que lo único que no había salido del campo y de la ciudad de Buenos Aires, no conocía el extranjero, salvo el Uruguay. Bueno, realmente es asombroso, no deba poner en duda la inteligencia política y la capacidad de comprender lo que piensa el otro en Rosas, no hay ninguna duda. Pero no tenía la cultura de Perón, eso no lo tenía, eso no lo tuvo. Después, ya en el exilio, Rosas leyó, pero así todo, el mito de Rosas, que presenta batalla después de muerto y que fascina a los propios enemigos, porque el problema es que con Perón sucede un poco lo que sucedió con Rosas y Sarmiento, por ejemplo. No es el único Sarmiento, pero Sarmiento es uno de ellos. Si uno lee con detenimiento el Facundo, más allá de la opinión personal que podamos tener sobre la obra de Sarmiento, el Facundo es la fascinación por el mito de Rosas. Más que por Facundo es por Rosas, porque le llama esfinge americana, grande, muy grande es, dice Sarmiento. Sarmiento queda fascinado por aquello que quiere combatir, lo absorbe, el símbolo lo absorbe, lo devora, queda fascinado y adquiere grandeza el Facundo, adquiere grandeza admirando aquello que dice combatir. Leanlo de las páginas de Rastreador, es un canto al gaucho, y dijo que no había que ahorrar sangre de gaucho. Sin embargo, cuando trata con el Rastreador se da cuenta que está ante un personaje de un perfil único. Era un gaucho de closet. Sí, claro, pero el problema está en que, claro, cuando uno lo ve a esto y ve los relatos de los viajeros, curiosamente los viajeros, voy a citar a Darwin, pero podía citarlos a todos, porque no hay excepción. Viajeros españoles, no españoles que vivían acá, españoles de viaje, españoles, franceses, italianos, ingleses sobre todo, porque vinieron muchísimos espías y demás, y franceses y alemanes, todos, absolutamente todos, sin excepción, pero no hay excepción, es cuestión de tomarse el tiempo de leerlos, todos sienten una fascinación por el personaje del gaucho. Caramba, podrían decir, pero con el cowboy, no es lo mismo, porque también esos viajeros vieron. No es lo mismo. Sí, personaje exótico, sí, pero no tienen esa fascinación. Todos sin excepción. Por supuesto, voy a citar lo de Darwin porque es el más conocido, pero no es el único, cito a todos. Darwin vino acá en 1834, cuando Rosas estaba haciendo la campaña del desierto, desembarcó en Carmen de Patagones y se trasladó al campamento de Rosas sobre el río Colorado para solicitar un permiso, porque estaban en operaciones el ejército, para viajar por la provincia de Buenos Aires y venir a Buenos Aires. Bueno, lo hizo. En su diario de viaje, Darwin dice lo siguiente: los paisajes que más me han conmovido en este viaje, fue un viaje alrededor del mundo, conviene decirlo, no solamente acá, son evidentemente las selvas tropicales de Sudamérica y las pampas sudamericanas. Como personaje humano, el absolutamente fuera de serie, prácticamente inclasificable, es el campesino que habita las pampas sudamericanas, ya conocido con el nombre de gaucho. Un prototipo humano muy difícil de encontrar en otro lado, de características excepcionales, más inteligentes y más capaces que los hombres de las ciudades. Yo estoy citando, casi, puede haber un errorcito, pero es así. Los hombres del campo son mejores que los hombres de las ciudades y además les dan la impronta, que Darwin no lo percibe, no llega a percibirlo, pero nosotros sí lo percibimos. Si alguien estudia la historia del voceo y del tuteo acá, se va a encontrar que nosotros hablamos de vos porque nos viene del castellano antiguo, y el castellano antiguo se conservó en el campo y no en las ciudades. Acá a fines del siglo XVIII se hablaba de tú, como se habla en Uruguay porque lo impregnó Montevideo.
El voceo nos viene del hombre aislado, que mantuvo el lenguaje de los conquistadores, el voceo, el antiguo voceo. Eso perduró. Y eso toma la ciudad a través del arrabal, pero es el gaucho que entra en la ciudad, y no al revés. Y otro elemento, y perdón si me voy un poco por las ramas, pero es que para entender la Perón hay que entender estas cosas, otro elemento que hay es el hecho de que siendo el gaucho, el criollo, el hombre de campo, una minoría, porque en el conjunto de la población es una minoría, siempre en el campo vive menos gente que en las ciudades, es simplemente un problema. Tiene tal fuerza, digamos, cosmogónica, como diría el profesor Di Sandro, que modifica a los inmigrantes. Viene un inmigrante y es transfigurado, triturado, devorado y acondicionado por esto, que es una minoría y absorbe a las mayorías. Ejemplos sobran. Tomen ustedes europeos de origen alemán, irlandés, inglés o francés. No digo españoles porque ya hay adaptación, pero cualquiera de estos ingleses, alemanes, franceses e italianos e irlandeses acriollados. Yo tengo amigos de origen irlandés, 4, 5, 6 generaciones, vinieron en 1830, y son más criollos que el mate amargo. Es decir, son amigos míos, los conozco, tienen campo acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, es muy difícil encontrar gauchos de ese perfil, sí, son de pelirrojos o rubios, pero son absolutamente criollos. Sí, Porque, ¿cómo? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene, usan ese mote, pues, italoamericano, chinoamericano. Sí, porque no, por eso el melting pot, la mezcla de Estados Unidos es una cosa totalmente distinta a esta, porque no hay una impronta. La impronta rectora no es un biotipo, que yo lo identifico en el gaucho, y un paisaje, no cuenta el paisaje en Estados Unidos, lo que cuenta es el principio que los une, es un principio moral, porque la religión tiene mucha importancia. A Estados Unidos no llega ni la religión católica, ni el mundo griego y romano que comportaba esta religión católica, sino un corte puritano, protestante, que ya no es cristianismo, sino judeo-cristianismo, poniendo judío grande y cristianismo chiquitito, es judeo-cristiano. El judeo-cristianismo es el que impregna todo esto, entonces trae una impronta moral, no estética, o de alto pensamiento, no espiritual o estética, sino moral, es decir, de mera costumbre. Entonces uno va a Estados Unidos, no sé si han viajado ustedes, pero hay que viajar, hay que verlo, y hay una enorme monotonía, porque las ciudades son unas iguales a las otras, se repiten hasta el hartazgo, y las características, siendo el territorio tan grande, sí, alguna hay, porque uno va a Texas o Arkansas o Kansas, al sur de Estados Unidos, y hay un contraste ciertamente con ¿cómo se llama?, con la zona industrial norte, sí, pero el común denominador, el patriotismo norteamericano está en la Constitución. No están estas cosas misteriosas, profundas de la tierra. No, eso no existe, no hay esa relación hombre-tierra, no está. O está muy atenuada, No es el común denominador. El común denominador es constitucional, y por cierto es moral, es un principio moral. Acá no, es otra cosa, es un principio espiritual y estético, que es distinto, ¿no? Y en los casos de nuestros caudillos, en serio, sobre todo los dos más eminentes, pero por supuesto hay otros más que en tono menor representan lo mismo, que son Artigas también, pero menor, ¿no? Son tonos menores. En los dos más exaltados, Rosas o Perón, esto está clarísimo, ¿no? Esta unión de tierra con espíritu es una cosa absolutamente evidente. Por eso perduran. Si no, uno diría, bueno, es una etapa ya superada, se superó. No, Illa está superado, si alguna vez fue, ¿no? Illa está superado, los radicales están superados, pero no queda. Pero Irigoyen no. Ahora, Irigoyen, ¿por qué no en tono menor? Porque se llegó a decir en algún momento que Irigoyen era hijo natural de Rosas. Por supuesto que no lo era, pero es una forma alegórica de hablar, ¿no? Porque, bueno, por su vinculación un poquito mayor con la tierra. Por eso, al lado de los otros, Alvear no es nada, Alvear es una avenida, un pedazo de una avenida. Alvear es una avenida, es un señor de vientre prominente, pelado, que tenía mucha plata y que gastaba su plata en París y tiraba manteca al techo. Eso es Alvear, que le tocó administrar un país que se lo había preparado Irigoyen. Esa es la realidad de Alvear, ¿no?
Esa es la realidad de Alvear. Un señor, no, bueno, muy bien, todo lo que quieran, pero no es mítico. Alvear no tiene, de mito no tiene nada. Las manchas en el techo, que con los solteros le tiraban manteca al techo, nada más. Pero Irigoyen lo es en la medida que está ligado a eso de Rosas, que es anterior. Por eso la gente lo rescata, pero en menor, en tono menor. No tiene esa cosa misteriosa que tiene Perón. Porque Perón sigue, lo siento, yo me voy a morir y Perón va a seguir, va a seguir, aunque venga otro y haga cosas. Como estuvo Rosas, después vino Perón, bueno, alguno vendrá, sí, pero va a tener que volver a eso, va a tener que volver a esa comunión profunda entre la tierra y el espíritu, sin la cual no se puede construir. Esto es muy simple, no se puede construir. Pero esto lo intuyó y después lo pensó. Se nota en su proyecto nacional, en las conversaciones que, bueno, hemos sabido que ha tenido con las personas que nosotros hemos tratado, además que lo han tratado y que han hablado con él, entre ellos nuestro común maestro, el profesor Di Sandro. Está muy claro que Perón esto lo entendía con meridiana claridad, de lo que no sabía, con esa preparación que ya tenía, tomaba el dato e inmediatamente lo reciclaba y lo incorporaba, ¿no? Esa velocidad para incorporar esto. Yo recuerdo un episodio que me contó el secretario general de la presidencia de Perón, el doctor Julio González, de que Perón le hizo una observación, el doctor González le hizo una observación a Perón sobre la sinarquía, por qué la ponía a la Iglesia Católica en la sinarquía. Pero le dice, bueno, no es el Vaticano, pero de cualquier manera, le dice, bueno, lamentablemente esto es así, sobre todo a partir de Vaticano II. Y este hombre se mostró un poco sorprendido, ¿no? Y le dice, ¿pero por qué? Bueno, dice, yo me di cuenta que eso era un problema político, pero después hay un profesor en La Plata que le puede explicar, dijo por Lisandro, que eso también es un problema religioso. ¿Y cómo resolvió Perón rápidamente este dato que Perón no lo sabía? Pues Perón no había estudiado teología, y tomó ese dato y dijo, no son incompatibles. Y efectivamente, que haya un problema teológico no es incompatible con que haya un problema político, pueden estar juntos. El enemigo me puede combatir políticamente, pero también desde el punto de vista religioso, porque no es incompatible. Si alguien me quiere destruir, no solamente va a apuntar a mi billetera, va a tratar de destruir mi familia, mi casa, o no es solamente la billetera, va a tratar de crear rencillas con mi mujer o con mis hijos. Es decir, ¿es lo normal o no es lo normal eso? Quiere destruirme, el que me quiere destruir no solamente va contra mi billetera, va contra todo. Yo creo que esta es la forma de plantearlo. Creo que para entrar en el pensamiento de Perón es indispensable decir estas cosas. Después podemos entrar en detalles, ¿no?, sobre, bueno, lo definitivo, que es las tres banderas y lo que acá ha dicho nuestro amigo sobre la tercera posición, que es una cosa fundamental, ¿no?, por supuesto. No sé si quieren hacer alguna pregunta y si no...